Muy bien, pues, ¿a qué vino Jesús al mundo? What did Jesus Anda, come que to entre do in the cristianos de world? toda la vida como nosotros que tengamos que plantearnos ahora o preguntarnos ¿a qué vino Jesús al mundo? Antes de este capítulo 10 de Romanos que os he dado, vamos a leer en Primera de Timoteo, en el capítulo 1. But before we read Romans 10, let's read 1 Timothy 1. Me parece tan importante. Una vez mi hermano que me visitó, nos visitó en la iglesia ya hace años, One time, my brother who visited us, pues después de la reunión me dijo, after the meeting, he said, ha after estado the bien la service, palabra, I liked the word, un poco básico, a bit basic, pero ha estado bien. but it was good. Y yo pensé, ¿en qué alturas estará volando mi hermano para que esto que hemos comentado esta mañana le parezca básico? And I thought, what high things he Yo pienso que knows that this is basic. la iglesia a veces tiende a perder de vista lo básico. I think that church many times loses sight of what is basic. Y si perdemos de vista lo básico, perdemos de vista el Evangelio. And if we lose sight of the basic, we forget the gospel. Pablo da la respuesta aquí en este capítulo 1 de Timoteo a la pregunta ¿a qué vino Jesús al mundo? Primera de Timoteo 1:15, 1 Timothy 1:15. palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Siempre digo que esto último muchos de nosotros estaríamos dispuestos a discutírselo a Pablo. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, vamos a leerlo, porque a veces se va demasiado deprisa y no se lee sobre la Biblia lo que deberíamos leer. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Ahora le he dicho a Dani, vamos a hacer un púlpito de madera y vamos a poner el púlpito aquí adelante para que sujete la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene mucho peso, necesita un púlpito fuerte. No se puede pasar de puntilla sobre la palabra de Dios para tomar la mayor parte del tiempo en exponer nuestras ideas o pensamientos. La palabra de Dios es principal. Evangelio de Juan capítulo 3, el versículo 16, Gospel of John 3, verse 16. dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17, este 16 dice mucha gente que es el corazón de la Biblia. Para mí el 17 me ha encantado siempre. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿A qué vino Jesús al mundo? What did Jesus come for? A salvar a los pecadores, To save the sinners. de los cuales yo soy el primero. And I am the first. ¿Eres tú un pecador? Are you a sinner? ¿O fuiste Or let me tell you, en su día were you a un sinner? pecador? Were you a sinner? Yo muchas veces digo, si tú no eres un pecador, Many times I say, if you are not a sinner, no hay ningún evangelio para ti. there is no gospel for you. Cristo no vino a buscarte a ti. Christ didn't come to No seek tiene you. nada que ver contigo. There's nothing, it doesn't have Cristo anything vino a to do with buscar a you. pecadores, Christ came to seek a pecadores sinners, reales. real sinners. De manera que el evangelio es siempre y única y exclusivamente para pecadores. So the gospel is always exclusively for sinners. Jesús decía, los enfermos no tienen necesidad de médico, o Jesus said, los sanos, sino los enfermos. the sick don't need a doctor, only La gente que es sana, the ones that are Que not es sick don't need buena, a doctor. que But no hace mal a nadie, the good people que se conduce tan maravillosamente that bien. are wonderful and never do anything wrong, ¿Para qué necesita a Cristo? they don't need Christ. A Cristo solo le necesitan los pecadores, Only sinners need Christ. y a estos vino a buscar. And he came to find these. Ahora sí, en Romanos capítulo 10, So now we go to Romans que 10. mencionamos al principio, es la forma en que podemos ser salvos. It's the way we can be saved. No, si hiciésemos otra pregunta al respecto y preguntásemos, ¿cómo podemos ser salvos? Pues mira, con lo que vemos o se nos enseña o lo que se ha convertido en clichés en las iglesias, pues muchos podríamos decir, pues somos salvos cuando el pastor hace un llamado y levantamos la mano.
See, but Y sometimes we say, recibimos al how can I Señor. be saved? Oh, you can be saved when you raise your hand when there's a calling. Somos salvos cuando nos arrepentimos de todos nuestros pecados y los abandonamos y venimos al Señor. We are saved when we repent of all our sins and we abandon them and we Desde come to the luego, Lord. hay fórmulas que suenan muy bonitas, pero son fórmulas imposibles para ser salvos. See, there Totalmente. are formulas that sound very nice, but it is impossible. Aquí nos dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cómo Paul, podemos ser inspired by the Holy salvos. Spirit, says how we can be saved. Romanos 6, versículo 9 dice, Romans si confesares 6. con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? 10 verse 9. If you acknowledge and confess Jesus No with your veo aquí por lips, ninguna parte and in your levantar la heart you mano. believe, there doesn't say anything about raising your El hand. pobre ladrón que estaba al lado de Cristo no pudo levantar la mano, la tenía bien atada. The thief that was next to Jesus was not able to raise his hand. It was tied. Entrega tu corazón a Cristo es una frase muy bonita. Give your heart to Christ is a nice Pero phrase. Pablo dice que la forma de ser salvo es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Paul says that the way that you are saved is with your lips you confess that Jesus is the Lord, and in your heart you believe that God raised him from the dead. Mira, observa aquí, mi hermano, la ausencia total de condiciones. And observe that there is no condition. No hay condiciones, There are no conditions. porque el Evangelio de Dios no es un evangelio de obras, Because the gospel of God is not a es un gospel of evangelio works. de fe. It's a gospel of faith. El Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. The gospel is the gospel of the grace of God in Y Christ. no hay otro Evangelio. And there is no other No gospel. existe ningún otro Evangelio. It doesn't exist. There is no other Ahora, lo que gospel. sí hay, como decía Pablo, es que algunos os perturban. Mira esa Now, palabra. Paul did say, some are Os perturban. troubling you. Perturban vuestras almas. They trouble your Predicando un souls, evangelio diferente al que nosotros os hemos predicado. preaching a different gospel than what we have preached. Pablo dice, todo aquel que predicare un evangelio distinto al que yo os he predicado, Paul says, anyone that preaches a different gospel that I have preached, que sea anatema, may it be, es una palabra fuerte que Cursed. significa maldito. may he be cursed. El evangelio que Pablo predicó, mira, está en la Escritura, está en la Biblia. ¿Cómo me gusta tener la Biblia? Hay gente que predica sobre ideas preconcebidas que ellos tienen, pero yo estoy predicando sobre lo que dice la Escritura y estaría dispuesto a combatir ardientemente por la fe con el más grande que se me presentase por delante, porque tengo a mi favor la Escritura. See, I'm preaching the scripture. I'm not preaching my ideas. I'm Y Pablo speaking dice que por the word medio of de las God. obras ningún ser humano será justificado delante de Dios. And Paul says that no human will be justified before God Pues la through justicia works. es únicamente por la fe en Jesucristo. For nuestro Señor. righteousness is achieved only by faith in Jesus El Christ. apóstol Pedro dice que Él llevó en su cuerpo sobre el madero todos, esa palabra, sin perderla, todos nuestros pecados. And we read that he carried on the cross all of our sins. Y aquí se nos dice que todo aquel que cree And here we're told that everyone that believes será salvo. will be saved. En Juan 3:17 acabamos de leer, John 3:17. pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, He didn't sino para send- que el mundo sea salvo por Él. He didn't send Jesus to condemn the world, but he sent him to save the ¿Todo el world. mundo? All the world? No. Not Dice a everyone. continuación, los que creen It says those who believe, son los que son salvos, los que those are tienen the vida ones eterna. that are saved. Aquellos que no creen, Those who don't dice, ya han sido condenados. believe have already Lo cual been, quiere decir, ya vienen ellos condemned. condenados. meaning they are condemned. Y ahora lo already. están más, si es que de alguna forma cabe eso, porque no han creído en el nombre del Hijo de Dios. See, and now they're even more condemned because they haven't believed in the, sea in que the la Son of God. salvación- So salvation, Dios envió a su Hijo al mundo, God sent the world, His Son to the world, pero no para todos. not for everybody. La Biblia dice claramente que para el que cree, The Bible says, for him who believed, el que cree en Él. he who believed in him. El que no cree, The one that doesn't no es que believe sea rechazado, is not es que Él rejected. ya viene rechazado. It's that he is rejected already. La gente viene perdida,
The people are lost. Toda la gente. All the people are Todos lost. pecaron. All Todos sinned. están destituidos de la gloria de Dios. All were destituted from En the glory Adán of God. todos mueren. In Adam, everyone dies. Todo el mundo viene condenado. And everybody comes Ahora se les condemned. presenta a Cristo, And Christ is el presented, Verbo eterno, the eternal Verb, el Hijo de Dios, the Son of God, que se encarnó en el vientre de María who became flesh in y tomó un the cuerpo como el womb tuyo of y como el Mary, mío. took a body Era like yours necesario and que mine. fuese así. Vino a rescatar una raza de carne y sangre y él tuvo que tomar forma de carne y sangre, pero sin pecado. He came to rescue flesh and blood, and he became flesh and blood, but without Y sin. Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros, de todos los que creemos en él. God put Qué on tremendo him esto. all our sins. Hermano mío, esto es lo que mi querido hermano llamaba básico. So this is what people call basic. Si la iglesia pierde esto que parece que es básico, no tiene nada. But Esto if- es el Evangelio. If the church Esto es el loses Evangelio. sight of this, it doesn't have anything because this is the gospel. Cristo Jesús, el Verbo eterno, se hizo carne para venir a buscarme. Christ Jesus became flesh to seek me. Y no hay otro Evangelio, dice Pablo. And Paul says, and there is no other gospel. Y si alguno predica otro Evangelio, And if anyone preaches another gospel, que sea anatema. he can be, Y he lo will be repite, por si cursed. algún despistado por allí no lo oyó bien y dijo, otra vez os lo digo, Dice- si alguno predica un evangelio distinto a este, aunque sea un ángel del cielo, que sea anatema. And he says, I'll say it again, if anyone preaches another gospel, ¿Por qué? he will be cursed. Porque si robamos al pueblo el evangelio de la gracia de Dios en Cristo, le estamos robando la única posibilidad de ser salvos. Because if we steal from the people the grace of Christ, we steal the only chance to be saved. Por cuanto por las obras de la ley, Because through the works of ningún ser humano the law, no human será justificado delante de Dios. will ever be justified Por before tanto, como God. decimos muchas veces, So, la doctrina de la justificación por las obras es una doctrina criminal. the doctrine of justification by works is a criminal doctrine. Sin embargo, hay tanta gente que la mantiene. But so many people preach it. Podríamos extendernos tanto sobre este asunto. And we could talk very much about this. Decía que observamos en estos pasajes la ausencia de condiciones. And you see, if you observe, there is no condition here. La condición para ser salvo es confesar con tu boca que Jesús es el Señor The condition to be saved is to confess that Jesus Christ y is the Lord, creer en tu corazón to believe in your heart que Dios le levantó de los muertos. that God raised him from the dead. No hay más condiciones. There is no other condition. El Evangelio no viene a declarar a los hombres lo que deben hacer para Dios, The gospel is not to declare to men sino lo que what they Dios ha can do for hecho God, por ellos. but to declare what God has done for men. Entrarás. Me llama la atención el discernimiento que tiene Carlos y cómo es él. Entrarás en infinidad de lugares donde te predicará un evangelio que consiste en informarte de lo que tienes que hacer See, para Dios. it will preach to you a lot about what you have to do for God. Cuando el evangelio no es otra cosa que informarte de lo que Dios hizo por ti But the en Cristo gospel is Jesús. to inform people what God did La for you. gloria es del Señor, bendito sea Amén. su nombre. Es que Amen. no me extraña que el hermano aplauda, porque en realidad este evangelio no se le ha podido ocurrir a nadie nada más que a la mente maravillosa de Dios. You see, but only the Es para marvelous aplaudirle. mind of God can do this. Amen. Algunas veces decía el pastor Spurgeon, cuando estoy solo y pienso en esto, no sé si llorar o reír. Spurgeon used to say, when I'm alone and I see this, I don't know whether to cry or Ahora, laugh. Carlos advertía, cuidado, porque Satanás se disfraza como ángel de luz y tiene ministros que también se disfrazan como ángeles de And luz. God was saying, beware because the devil has ministers that are dressed up in light. Y nos dan un evangelio retorcido que And they pierde al give us pueblo. a crooked gospel. La confesión de nuestra boca, The confession of our mouth, es de lo que se nos habla aquí, y la fe de nuestro corazón the faith of our hearts, solamente es efectiva is only effective si está depositada en Cristo.
if it's deposit in Christ. No es una confesión con nuestra boca de lo que a nosotros nos dé la gana, We cannot confess whatever we like. ni una fe de nuestro corazón en lo que nosotros queramos. We don't have a faith in whatever we want. Esto no es lo que enseña la palabra No, de Dios. the Word of God doesn't teach this. Si confesares con tu boca que Jesús y nadie más es el Señor, If you confess with your mouth that Jesus and nobody else is the Lord, y creyeres en tu corazón and you believe in your heart que Dios lo levantó de los that muertos, God raised him from the dead, tú eres una persona salva. you are saved. Tú eres una persona Amen. justificada. You are justified. Ha de estar nuestra confesión y nuestra fe, para que sea efectiva y para que sirva de algo, puesta exclusivamente en Jesús. Our confession needs to be placed in Allí Jesus. en Hechos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios dice, porque en ningún otro hay salvación. Acts 4:12, there is no salvation in no one else. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amen. For there is no other name under heaven in which we may be saved. Hermano mío, yo te animo, si es que no lo has hecho ya de tiempo, y más que animarte me atrevería incluso a ir un paso más allá y a aconsejarte, y casi me dan ganas de exigirte que pongas tu fe en Cristo Jesús nuestro Señor y en nada más, And I tell you to put your faith in Jesus Christ and nothing else, porque solo en Él hay salvación. because there is salvation only in Him. Cuando yo era crío, mi madre me obligaba a asistir a la misa, porque ella lo veía tan importante, la mujer me obligaba. My mom would make me go to Catholic Y Mass when mi I was a padre me child. decía, And my father would Ve, say, you just no, go. no tengamos más problemas, ¿verdad? A la misa. Let Y a veces there be me acompaña peace. un amigo que tampoco era muy aficionado a la misa ni a nada, pero era muy buen amigo y me acompañaba. Le decía, déjame que escuche, que luego mi madre me va a preguntar de qué habló el cura, qué dijo en el Evangelio, que luego indagaba a ver si realmente había estado en misa o no. And my mother would question me afterwards, so I had to pay attention. De ahí venimos muchos, And many of us come from that es lo que había, background. It's what we had. fue lo que se nos enseñó. It's what we were taught. Pero mira, ahí aprendí algo But I learned something. como que la bienaventurada Virgen María era co-redentora They taught me con Cristo. that Virgin Mary was co-redemptress with Lo siento. Christ. And I'm sorry. Pero yo voy a dar un paso atrás, me voy a agarrar a mi Cristo I'm going y to voy a decir step que back eso es and una blasfemia. take hold of Christ and say that's blasphemy. En ningún otro hay salvación. There is no there's salvation Él es in none el other. único He is the redentor. only redemptor. Él es el único que fue colgado en un madero por mí. He's the only one that was Él es el hung único on que a cross vertió for su me. sangre por mí. The only one that shed Él blood es el for único que me. cargó sobre sus espaldas todos mis pecados. He's the only one that bore on his shoulders La all my bienaventurada sins. Virgen María, bienaventurada es, y en su lugar la dejamos, ni le quitamos ni ponemos. Blessed Virgin Nada Mary más. is blessed, and we will not say anything else. Aprendí que hay santos de la Iglesia que llevan tal bagaje de buenas obras que les sobra para ellos. And they taught me that there were saints that Quiero did decir, so many good deeds that they have extra good Tienen buenas deeds. obras para salvarse ellos y les sobra, y te las pueden conceder a ti. Si tú les clamas, les oras, les pides. San no sé qué, San no sé cuánto. Meaning, they have so many good works that they say Esto to es doctrina themselves, de la iglesia a la que yo pertenecí and un tiempo. they can give you their good deeds so that you can be saved through them. This is doctrine of the Esto es Catholic una Church. blasfemia This is blasphemy contra mi Señor. against my En Lord. principio, ni tú acumularás nunca buenas obras suficientes como para ser salvo, porque ese no es el camino, y mucho menos te van a sobrar buenas obras para repartir con nadie. First of all, nobody can be saved Es una through his good blasfemia. deeds, and nobody has extra good deeds to save Por cuanto por others. las obras de la ley Blasphemy. ningún ser humano será justificado delante de Dios. Because through the Pero ¿de works of dónde the sacan law, esto? no ¿Pero qué human can evangelio be es saved. este? So what gospel is this? Me da igual las iglesias que tengan para impresionar al pueblo. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. And I don't care about churches that are impressive. Mira, ahora hemos estado God does not dwell in these places. en Irlanda una semana con mi hija, porque I have tiene
una hija que vive en Dublín. Spent a week in Ireland with my daughter that lives there. Y ella ya de tiempo atrás nos había comprado los billetes, lo había preparado todo la chiquilla para enseñarnos por allí, en fin. She had purchased our tickets and she had prepared everything to show us around. Y viajamos un día al oeste de Irlanda, a una ciudad que se llama Galway. And we went to the west one day to Galway. Y paseando por la ciudad entramos en lo que era la catedral de Galway. And we went into the cathedral. Pero era una catedral muy reciente porque Galway había tenido una iglesia pequeña siempre y era la catedral de Galway, pero era pequeña. Because it was a very new construction. Como que consideraron que no era suficiente para una ciudad como aquella. Y construyeron una nueva catedral. They had a smaller construction, but that was too small for the city, so they built a new cathedral. Es una catedral muy reciente, se terminó en 1965. They finished it in 1965. Sí que está hecha de piedra negra, oscura, como esta que se ve en Irlanda e Inglaterra, pero es nueva, es reciente. Darkish, Y bueno, blackish entras stone. y lo típico en una catedral, tiene una cúpula arriba enorme. It's the typical cathedral with a great. Guardan lo que es la forma de la basílica romanas que se ha utilizado siempre en las iglesias y catedrales. Muy bonito. Very beautiful. La ornamentación, Very todo precioso. ornamental. Pero amigo mío, no puedes utilizar un lugar así. But you cannot use a Para place like predicar this que to preach. Eleves oraciones a San You can quien sea pray to porque saint fue un gran somebody santo y le sobran obras that has para que te extra deje deeds. alguna para que tú puedas entrar al cielo. to share with you. Yo prefiero estar en esta iglesita I prefer to be in this church, sencilla a simple church. y me parece un privilegio tan grande el que tengo And de I think it's predicar such a en big esta ciudad de Burgos el privilege evangelio limpio de nuestro Señor To Jesucristo. preach in this place, this pure Que gospel hay of mucha gente Christ. que ni lo entenderá, Many people ni lo will not apreciará understand y it. saldrá por ahí diciendo que estamos predicando aquí. And they will say, what are we preaching? Pero ha habido gente a los cuales Dios ha concedido discernimiento, gente noble como José y su familia, Carlos y su familia y muchos más de vosotros que podría mencionar, And the Lord que han has given you reconocido all que discernment. efectivamente el vaso es un vaso de barro y deja su sabor, pero el evangelio es el evangelio limpio de nuestro Señor Jesucristo. To acknowledge or to understand that this is the gospel of Jesus Christ. Ya no hablemos del purgatorio. So let us not talk of purgatory. Un lugar donde antes de ir al cielo tú tienes que purgar por pecados que quedaron por ahí sueltos. A place where before you go to heaven, you have to pay for some sins that were ¿Qué quiere decir esto? not paid for. Que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para quitar todos mis pecados y yo tengo que ir al purgatorio. De ahí viene la palabra, purgar. Pecados que quedaron pendientes. ¿Pendientes de qué? You see, what they're saying is the sacrifice of Jesus was not enough, and you have to purge El some libro of de your Hebreos sins. dice que Cristo con un solo sacrificio But Hebrews hizo says- perfectos para siempre a los santificados. Christ with one sacrifice made once and ¿Cómo for tú me all cuentas a mí perfect. que Made mucho us cuidadín perfect, cómo once and te for all. conduces porque a lo mejor vas al purgatorio y ahí puedes pasar 1517 años purgando pecados? ¿Pecados? ¿Qué pecados? Pecados que Cristo se dejó sin cubrir con su sangre. Blasfemia. It's blasphemy to say that Jesus did not pay for all my Lo sins. siento. Eso no es el That Evangelio. is not the gospel. En ningún otro hay salvación. There is no salvation in En no ningún other. otro hay There is salvación. salvation in no other. Ahora la fe que salva But the faith that saves es una fe que hace confesión, lo acabamos de leer. is a faith that makes Confesar es con tu confession. boca You a confess Jesucristo como Señor, Jesus Christ is que Lord. Jesucristo es el Señor, He o is de la the forma Lord. que quieras decirlo. La fe genuina, la fe real, The es real una fe faith que hace confesión. is a faith that has a confession. No te dé vergüenza confesar delante de los hombres que Jesucristo es tu Señor. Never be Y ashamed déjalos que se rían. of confessing that Jesus Christ is your Lord and let them laugh. Tendremos que salir fuera del campamento y llevar su vituperio un poco, ¿no? ¿O qué? ¿O nos vamos a avergonzar?
We have to go out and bear some of the shame. El que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi He who Padre. decía confesses me Jesús. before men, I will confess before God. For Mira, en God. esta ciudad de Galway que os comentaba, And in this city, es una ciudad in Ireland, in Galway, portuaria, muy bonita, pequeña, como de 80.000 habitantes, y tiene todo lo que es la construcción de los edificios, las casas, muy a lo inglés antiguo, muy bonito, es un sitio muy bonito. very beautiful, very Tiene English, universidades, hay mucho estudiante, similar to England, many tiene una students, calle central many peatonal donde universities. están todos los comercios, los pubs, lo que es típico de a Irlanda. big street that has all the shops and then Estuvimos dando pubs un paseo and y cuando volvíamos, we were going for a walk, puente and when we por came encima back, del río, venía cruzando el puente y al otro lado del puente vi que había un señor mayor que saw yo, there was con a- un cartelito en la mano que decía Jesús. an old man, he was older than me, and he had a sign that said Jesus. Y me paré con él And I stopped to be with him. y le dije, Jesús, ¿qué? And I said, Jesus, what? Y comenzó a hablarme en He started inglés talking to me in English. y le dije, soy español. And I said, I'm Spanish. Y comenzó a hablarme en perfecto So español. he started to talk to me in Y me perfect dijo, Spanish. Jesús es nuestro Señor. He said, Jesus is the Jesús Lord. es la solución para el ser humano. Jesus is the solution for Porque human el beings. problema es que el corazón del ser humano es malo. Because the problem is that Y the nuestra única esperanza está en Jesús. human heart is Y yo le bad, dije, and our only amén. hope is in, Y se quedó un poco así, in Jesus. And I said, amen. And he looked at me, como diciendo, creo que con este no tengo que hacer mucho esfuerzo. and he recognized that I was a Y le dije, believer. amén, sí, Señor. Le dije, mira, yo en inglés sé muy poquito, pero sé decir, Jesus is Lord, o O sea, Jesus is my Lord. I don't know how to say a lot in English, Y but I él can say dijo, sí, Jesus is my Jesús es el Lord. Señor. Y le dije, vale, hasta luego, porque ya no tenemos más de qué And discutir. I said, yes, and goodbye. We don't have to talk about this Jesús anymore. Jesus El Señor. is the Lord. Esto tan básico. La fe genuina es una fe que hace confesión del Señor Jesucristo. Genuine faith makes confession of Jesus. Dice el Señor Jesús que el que creyere y fuere bautizado The Lord Jesus says, he who believes será and salvo. is baptized will be saved. El bautismo es una confesión Baptism is confession de tu fe. of your faith. Cuando bautizamos a alguien en el río, lo que When le we baptize preguntamos people in the es, river, ¿crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? we say, do you believe that Jesus Christ is the Es Son el of God? Señor. He is the Lord. Sí. Yes. ¿Crees que Él llevó en su cuerpo sobre el madero todos tus pecados? Do you believe that he carried on the cross all of your sins? Sí, es una confesión. Yes, I do. It's a confession. ¿Crees que Él murió, Él resucitó para tu justificación? Do you Sí. believe that he resurrected for your justification? Yes. Bien, pues en ese caso, como solemos hacer, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Símbolo de Symbol of muerte a la vida Death vieja y resurrección and a una nueva vida en resurrection to Cristo. the new life. Es una confesión. Baptism is a confession. La fe genuina Real, genuine faith es una fe que confiesa. is a faith that confesses. Dice también la segunda parte, y creyeres en tu corazón Second part says, and you believe in your heart que Dios le levantó de los that muertos. Christ raised him from the dead. Si creemos en la resurrección, If we believe in confession creemos en todo aquello que nos trae la salvación. and we believe in everything that brings confession Pablo and salvation, lo reduce aquí. Paul simplifies it here. Confesarle como Señor, creer que lo resucitó de los muertos. Ahí está incluido todo. That he died for you and God resurrected him from Si the lo dead. resucitó es porque murió. If he resurrected him, it is Y because si he murió died. fue porque lo hizo por nuestros pecados. If he died, it was because he died for our Y ahí está sins. encerrado todo el Evangelio. Si crees en la And this is the resurrección, gospel. If you estás believe creyendo todo lo que Jesús hizo por in the nosotros. resurrection, you're believing everything that Jesus did. Creo que el punto crucial de todas las cosas está en ver a Jesús
muriendo por nuestros pecados y resucitando para nuestra justificación, como dice el libro de Romanos. It is Ahí important está to todo. see Jesus Ahí está dying for todo. our sins and Ahí resurrecting. está todo. Algunos lo for ven our como una doctrina justification. que incluso la aprenden y la saben, pero no lo ven. Some people have learned the doctrine but don't see it. Cristo Jesús murió por nuestros pecados Christ Jesus died for our y sins resucitó para nuestra justificación. and resurrected for our Y ahora justification. estamos limpios, And now we are clean, justificados. justified. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. If anyone is in Christ, he's a new Las cosas creation. viejas pasaron. The old things have passed, Ahora todas son hechas nuevas. and all things are made new, have been made El new. Padre dijo, este es mi Hijo amado, The Father said, "This is my beloved en Son, quien tengo complacencia. in whom I'm well Pero la pleased." Escritura dice en Efesios también que tú y yo somos hechos aceptos en el amado. But the Scripture says that you and I have been made accepted in Y si the estamos en el beloved. amado, And if we are in the Dios nos beloved, está amando de la misma forma que ama a su Hijo. God is loving us in the same way that He loved the Son. Los diablos están gruñendo ahora mismo en las mazmorras del infierno, porque esto es lo que ellos tratan de robar a la iglesia. Demons are groaning in their jail because Pero, they hermano want mío, to Dios te steal ama. this from the church. Dios te ama. God loves you. El que te toca a ti es como el que toca a la niña del ojo de Dios. Dios te cuida. Whoever touches Dios you te is ama. like the one that touches the Sus ojos apple of his están eye. sobre ti. He loves you. He takes care of you. His Como eyes están are on you. sobre María Victoria. Solo faltaría, no la va a abandonar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a veces, mira, cuánto cuesta quitar nuestra vista de nosotros mismos y ponerla en Jesús, única y It exclusivamente. is very hard ¿Cuánto many cuesta times esto? to Dios mío. Se oye el Evangelio y una y otra vez volvemos a poner la vista sobre nosotros, mirando nuestra insuficiencia, volviendo a look at mirar ourselves, nuestro right? pecado como si el sacrificio de we Cristo no tend hubiese to look servido at para nada. ourselves. We tend to look Volviendo at a our sins. autocondenarnos, We a tend to sentirnos mal. condemn ¿Por qué? ourselves. Porque se necesita un milagro de la gracia de Dios para quitar definitivamente los ojos de nosotros mismos y ponerlos en Cristo. Why? Because we need the miracle of the grace of God to take our eyes off ourselves and put our eyes Pero on Jesus. si además no hay nada mejor And there's nothing better para arrancarnos en lo práctico y alejarnos del pecado que tener los ojos en Cristo. to take our eyes off sin than to put our eyes in Jesus. ¿Tú qué piensas que hará más efecto sobre mi vida? El hecho de tener un legalista aquí detrás que me predique y me diga, esto lo has hecho mal, esto también, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de beber, tienes que dejar de What is ir, more tienes que dejar de effective? hacer. Somebody preaching me, you can't do this is very bad. ¿Crees You have que to esa stop doing this and prédica that. será más efectiva para cambiar mi corazón que la prédica del Evangelio de la gracia de Dios? Do you think that No. that technique is more effective? No. No. No, no. Mi vida cambió cuando My life changed. entendí el Evangelio y entendí que Cristo Jesús, nuestro Señor, When I understood the gospel, se puso en mi lugar, when I saw that Jesus Christ took my place me limpió de mis and pecados, cleaned me from me my sins, justificó, me justified presentó me, limpio delante de and Dios. presented me to the Father in Eso a tuvo tal clean. efecto sobre mi And that had corazón such an effect on que me me cambió. that Y me changed me. dije, no necesito el látigo de la ley, yo voy detrás de él I said- porque le amo, porque me ha hecho bien. I don't need the law, La gracia de Dios the grace transforma has el transformed. corazón de las personas. and transforms the heart of people. Que algunos se ríen y lo utilizan mal y andan por ahí tratando de cubrirse con la gracia. Y mira, Dios no Some puede people ser burlado. Mock this and try to cover their sins with, Pero porque with haya grace and actitudes do whatever they como want with esas, sin. eso no me va a obligar a They mí will a face cambiar la prédica del Evangelio, que no es otra que el Evangelio de la gracia. Luego cada uno. But if people misuse grace, that won't change the Dios no puede ser burlado. grace and what Que se my burlen de mí y reaction me to engañen, a grace. fin de cuentas, no tiene ninguna importancia. Pero Dios no puede ser burlado. God cannot be fooled. Sí, Señor. No hay nada más sólido y más seguro en todo el universo There's nothing more solid, more secure, more safe in the que la universe salvación than salvation por los méritos de Cristo. by the merits of Christ. Por los méritos de Cristo. Salvation by the merits of Alguno Christ. puede
contradecir a Dios o decir, no, yo tengo un camino mejor. Some people may contradict God and say, I have a better way. Es que eso de por los méritos de Cristo, Because when you say by the merits of Christ, eso es muy fácil. that's too easy. El camino necesariamente tiene que ser más duro, más difícil. Yo algo tendré que hacer, algo. The way has Yeah. to be more difficult because I have to do something for Yeah. sure. Yeah. No hay nada más sólido sobre lo cual pisar que There's nothing more solid los méritos de Jesucristo nuestro Señor. than the merits of Christ, No hay más. our Lord. Nothing else. El Señor dice aquí que si crees, The Lord says that if you believe, serás salvo. you will be saved. Si crees, If Serás you salvo. believe, you will be saved. si crees, If you believe, serás salvo. you will be saved. Parece tan sencillo. And this is so Tenemos que easy, right? volvernos a nosotros mismos, no. That we try to look at ourselves and try to do No hay something. condiciones. But there Si are tú- no Si conditions. tú crees, You believe, serás salvo. you will be saved. Cree en el Señor Jesucristo. Believe in the Lord Jesus Y serás Christ, salvo. and you will be saved. Y tu casa. You and your home, you and your house. Me ha agarrado ese versículo toda mi vida. And I've grabbed onto that verse all my Algunos de life. mis hijos han andado a veces en caminos que me han causado mucho dolor. Some of my children have gone through paths that have caused great sorrow Me he dejado llevar un poco por in la my heart. ira And I've y a veces been me very dan upset. más ganas de cruzarles la cara que de predicar And el I've Evangelio. tried to, Pero I eso felt like shaking Es them. momentáneo. But that passes. Eso se pasa. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Believe in tú the y tu Lord casa. Jesus Christ, and you and your house will be saved. Pero cada uno debe creer individualmente, correcto. And you say, yeah, but everyone has to Correcto. believe individually. Yeah, for sure. Cada uno tiene que tener su momento en Everyone que has their crea moment personalmente en To Cristo. believe. Pero mientras ese momento les llega, cree tú. But meanwhile, as the moment comes, Cree you have tú to por ti. believe. Believe for Y yourself. cree tú por tu casa. Believe for your house. Mira, cuando yo tenía 22 años, When I was 22 años, 22 years old, no recuerdo bien, no, a los 22 años creo que me convertí, pues tendría menos 19 años. no, when I was 19, Eh, I was younger. Recuerdo que el Señor me habló. God spoke to Yo me. era católico, como he contado y tal, vivía en este... I was a Catholic, I've told you before. Y mi madre nos ponía un crucifijo en la habitación ahí encima And de my la mom cama. had placed a cross on the wall of Y- our bedroom. Un día venía del trabajo, And one day I was coming from work. trabajaba en Torrejón de Ardoz, I was working in como a Torrejón, unos 6 u 8 kilómetros más abajo. 6 kilometers away from Volvía del home. trabajo en el autobús I was coming back in the y al bus. bajar había allí una especie de alibustre, tal, corté allí una ramita y venía con la ramita en la mano. And when I went off the bus, there was some a plant that I Y took. cuando entré I took en la a branch of habitación, that. Hubo un algo dentro de lo que era aquella oscuridad en la que vivíamos, porque prácticamente no conocíamos. Pero siempre es así. I went to siempre my es así. room and I felt something. And we were living in darkness. Venimos We todos de didn't ahí. know anything about God. Venimos todos de esa oscuridad. We all come from Cuando that la luz del darkness, Evangelio right? nos ha resplandecido, nos parece hasta mentira que hayamos vivido allí, pero hemos estado allí. We all have lived in this darkness, right? Y And hubo algo. And Yo miré el crucifijo I saw the cross and something y puse happened. la ramita que traía, la And that coloqué así branch, detrás del crucifijo. I put it on the cross. Algo. Recuerdo que mi madre lo vio luego y me dijo, ¿quién ha puesto la ramita ahí en el My crucifijo? mom saw it and said, "Who has put that branch on the cross?" No, yo es que la traía en la mano, no sabía dónde colocar. And I said, "No, it was me. I didn't know where to put it. I put it there." Y yo recuerdo que el Señor en aquellos años, But those que years, the yo ni era Lord, evangélico, ni era I was not ni tenía evangelical. conocimiento de la palabra, ni de... I had no knowledge of the Word of God, Pero el Señor sí tenía conocimiento de mí. but the Lord knew me, Y Él me habló. and He spoke to me, Me trajo una palabra and He gave me a que word. me la estuvo repitiendo, ya no recuerdo, durante 2 o 3 días, insistentemente. Me decía esto, Insistent- me decía esto, me decía esto. Insisted on the word for 3 days. Jamás le he dicho a nadie lo que el Señor me dijo. I've never told Creo anybody que what ni a mi God told esposa. me. Y mira que es raro porque... I haven't even told my wife. Pero puede que tampoco.
I've never told anybody. Lo que el Señor me dijo lo entendía y no lo entendía. And what he was speaking, I understood, but I didn't Porque understand. si tú no eres evangélico, si tú no conoces la Biblia y estás familiarizado con el lenguaje de la Biblia, seguramente yo podría decirte algunas cosas y tú no sabes qué quiere decir. If you're not evangelical and you haven't read the Bible and you don't know anything about God or the Bible, some words you don't Y yo le decía, understand. Señor, ¿esto qué quiere decir? So I said, ¿Cómo what se is God concreta saying? esto? ¿A qué te refieres? ¿Qué quiere What do you decir mean? esto? What are you telling me? Pero no había respuesta. But I had no Solo había esta answer. palabra concreta. But I had the words that God spoke to me. Me convertí unos años después, quizá pues de 3 o 3 años después. 3 years after that, I came to the Lord. Y siempre he guardado esa palabra en mi corazón. And I always kept that word in my heart. Yo creo que esa palabra del Señor creo que se ha cumplido en parte. And that word of God has been fulfilled in part. Creo que debe cumplirse de una forma mucho más poderosa que lo que se ha cumplido hasta aquí. I believe it has to be fulfilled in a more powerful way than what we have lived. Por la sencilla razón de que cuando el Señor da una palabra, nosotros podemos tener un concepto un poco bajo de esa palabra, pero Él tiene un sentido mucho más grande. Seguro que hará cosas mucho más grandes conforme a aquella palabra. Lo esperamos. I know that when God speaks, we understand it very many times in a little way, and He has Y después greater things than Después what we de expect. convertido, llevando ya 8 años, So- 9 años en la iglesia, esto sería ya el año 86. After I came to the Lord and I was in the church for Bueno, 7, 8 years, poco más tarde, el año 91. Si el Señor Or the nos year llamó 91. a salir. God told us to Vivíamos allí leave. en Madrid, la zona de San To leave Fernando, Madrid. Torrejón de Ardoz, aquella zona. Y el Señor nos llamó a salir de allí. Se dieron una serie de circunstancias y mi esposa está presente y sabe que es así de cierto, que no es una imaginación mía ni algo en lo cual estoy solo. Ella estaba en el My asunto. wife was with me, and she knows that we did not imagine what we saw, what we. Quiero hacer un inciso ya que estoy en esto y decir, si el Señor te llama a algo, And I want to say, if God calls you to do something, llamará también a tu esposa. He will also call your wife. Si no llama a tu esposa contigo, dudo que te haya llamado. If He doesn't call your wife, He doesn't call you. Algunos dejan a su esposa y arrancan porque el Señor les envió a Some nosotros. people abandon the wives and go and serve the Personalmente, Lord. no creo en eso. Personally, I don't believe in El that. Señor no es tan cruel como para eso. The Lord is not that cruel. Y vimos que So había we- que salir de allí. We saw that we had to leave Y Madrid. recuerdo que estuvimos una noche casi hasta las 3 de la madrugada con el mapa de España delante de nosotros One para ver night- el Señor dónde indicaba. We were up very late, and we were looking at the map, Y asking God where la to ciudad de go. Burgos se salía del mapa. And the city of Burgos just popped Y out ella of lo the vio map. también. That's what she said. Nunca habíamos estado en Burgos. We had never been in Ni Burgos. conocíamos a nadie en We Burgos. didn't know anybody in Ningún Burgos. cuñado que pudiese proporcionarnos There's trabajo, no brother-in-law that could give us work or ni ninguna anything. iglesia, ni nada. No No conocíamos a nadie en We didn't Burgos. know anybody in Burgos. Bueno, dijo Burgos. But this Burgos popped out of the Sí, es map. verdad que paramos 3 años en Aranda, pero terminamos en Burgos. For 3 years we stopped in Aranda, but then we ended up in Burgos. Siempre digo que el Señor sacó de aquel lugar a mi familia entera. And I always say, God took all my family from Madrid. Los hijos eran pequeños, el mayor tenía 16 años y la pequeña estaba recién nacida. I had a newborn and the oldest was 16. Nos sacó a mi esposa y a mí como cabezas de la familia, pero el Señor sacó de allí a mi familia entera. All my house was led to Burgos. Y una vez aquí, And once we were here, las cosas se han ido desarrollando. things went. Y algunos de mis happened. hijos no han caminado como yo entiendo que se debe caminar delante del Señor. And some of my children Al have menos not por walked before the temporadas o, Lord. en fin, épocas. Pero mire, el Señor me hablaba y poniéndome como tipo a la familia de Jacob. But the Lord spoke to me, and understanding the family of Jacob as a type, as an Dios image. escogió a Abraham God chose Abraham, por pura gracia, pure grace. cuando era un pagano en Ur de He los was a caldeos. heathen. Le dio la promesa. Dios escogió a Isaac por God pura chose gracia. Isaac, pure grace, Y Dios escogió a Jacob and God chose Jacob, y a sus 12 hijos And que his 12 componían las sons. 12 tribus de Israel. the 12 tribes of Israel. Esa fue la elección de Dios. That was the election of God. Ahora,
todos los hijos de Jacob no se portaron bien. No, now, not all of the children of Jacob were well behaved. Solo hay que recordar el caso de José, lo que le hicieron, Remember what they did to Joseph, o el caso de Dina vengado, u otras cosas por allí que partieron el corazón de su padre. No todos andaban bien. Pero Dios mantuvo su promesa sobre la casa de Jacob, porque no es por las obras, sino por el que llama, por el que llama. Por el que llama, bendito sea el God nombre del kept his Señor. promises because it's El not Señor jamás nos eligió por nuestras obras y nunca nos rechazará por la falta de ellas. Él es bueno, Él es Dios, Él es fiel, Él cumple su promesa. God never Tendré chose us because of misericordia our del que tenga works, misericordia. and He will never reject Dice el us because of Señor. our works. Es He has esa razón y mercy, no hay He has otra. grace. There's nothing else. Y digo, bien, y tú puedes pensar lo mismo en tu familia. Algunos no You can se han think of your conducido family. o no se están conduciendo como debieran delante Some del are not Señor. Pero el Señor te escogió. In the Lord yet, but the A Lord ti. chose you and Y a tu casa. your house. Bendito sea el nombre del Señor. Creemos, habrá un tiempo para cada uno. We believe that there is a time for each one of them. Estos animales, porque no se me ocurre otro calificativo por lo que le hicieron a José, These beasts, what the brothers of al final se Joseph, encontraron con su hermano en Egipto in the end found Joseph in Egypt, y lloraron and they unos abrazados a los wept, otros. hugging each other. José dijo, lo que vosotros hicisteis mal, Dios lo encaminó para bien. Joseph said, what you planned for evil, Y God te turned aseguro, for mi good. hermano, que lo que cuenta es el final. And let me tell you, what counts is the end. Y la elección de Dios And the election of God se mantendrá y se cumplirá sin falta. will maintain Esto and will debe- be fulfilled for sure. Darnos ánimo. This should encourage us. Bueno, Dios dice que si crees serás salvo y eso no tiene vuelta de hoja. Ahora nuestra misión es mantenernos siempre ahí arriba, Our mission is to remain up there, mantenernos confiando en el Señor. keep on trusting the Lord. A veces no es fácil, Sometimes it's not easy. pero hemos cantado esta mañana ese himno que es más una oración, como decía Rebeca. Señor, ayúdame a caminar por fe. We have sung, Lord, teach me to walk by faith. En la tormenta, en tiempos de adversidad, storm, en in tiempos de adversity. oscuridad, Señor, guíame. Oh Lord, guide me. Él sin falta lo hará. For Él sure, He sin will do falta it. lo hará. He will do it for Esa no sure. será nunca una oración en vano. Nunca. Él siempre la contestará, Él siempre nos va a sostener, Él siempre nos va a empoderar en las cosas que He will necesitemos. always sustain Siempre. us, always Siempre. teach us. He will always be Y faithful. nosotros, mi hermano, debemos mantenernos siempre ahí arriba. We must always remain up there. Como este himno que cantamos de la llanura de Canaán. Like we sing of Los the que ceden viven abajo. of Tal. Pero Canaan's nosotros tenemos tableland. que- La fe siempre Faith despierta una canción. awakens a song Vivimos ahí arriba en within us. esa confianza, en esa esperanza. Es que no puede We ser live de otra up manera there in porque that confidence todo and está that tan bien trust. atado, tan bien rematado. En Cristo Jesús está todo tan seguro que no puede ser de otra forma. Everything is so secure, so Tenemos safe que in estar Christ ahí. Jesus that Arriba, we need to stay there. Arriba. Stay up there. up, Up. arriba, arriba, arriba. Up Bendito sea el nombre del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Be strengthened in the Lord, the Arriba. power of His strength. Up Arriba. there. Up. El otro día vi una película. I saw a movie the other day, Al terminar había algo que me agarró. and when we finished, there was something that took hold of me. No sé si realmente lo decía la persona de quien trataba la película o un comentario que introducían ahí al final. No sé, pero fue algo que me llamó mucho la atención. Decía que hay un pájaro They said there was a bird que no tiene patas. that has no legs, Vive siempre en el aire, always in the air, siempre. always in the air. Ahí tenemos que estar nosotros, That's where we must be, arriba. up there. Duerme en el aire. He sleeps in the air. A veces han hecho pruebas con estos pájaros y les han colocado en el cuerpo como... En realidad tiene una garra muy chiquitita, no se puede llamar pata, es una garra con la que le permite agarrarse a las paredes It does have like y únicamente some feet. descienden para criar
en Like a nidos little que hacen claw. siempre en el borde de un acantilado, en un tejado, con el fin de poderse dejar caer y seguir volando. So they can hold on to a branch. Le colocaron un anillito para controlarlo y pudieron comprobar que este pájaro había estado 6 meses en el aire. They once tracked a bird that had been 6 months in the air. Duermen en el aire, no They que sleep in the air. dice que a la hora de dormir suben bastante, no sé si They porque go up arriba a encontrarán lot. menos circulación o por qué sea, y suben y duermen en el aire. They sleep in the air. Y decía este hombre, si este pájaro cae al suelo, They said if the bird falls to the floor, está condenado a la muerte. he's condemned to die. No puede levantar el vuelo. He cannot fly. No tiene patas. He has no claws, no Y- legs. Estuve investigando a ver qué pájaro es y efectivamente es el vencejo, lo que aquí llamamos el vencejo. Me recordó It reminded me en un local que tuve años atrás, había una chimenea of y a por place esa that chimenea se entró un vencejo. I had once through the chimney. This bird came Yo había tapado in. aquello con I unos had cartones closed para que no the se hole viera la with some chimenea. Y ahí se cardboard. oía un ruido detrás de los cartones. And you could see and ¿Qué hay aquí? hear the noise. And Estaba conmigo Roberto Montoliu. Roberto Y was with abrimos me. allí el cartón And I y said, "What's era un going on here?" vencejo. And there was this bird. Pues no in había the problema, no se iba, no fireplace. podía volar, no puede volar. And he could not No puede hacer take un flight. punto de He apoyo could para not lanzar, no puede volar. fly. Está condenado a la muerte. Condemned to die. Y lo cogimos And we took him, Salimos took fuera. the bird, went outside, y lo lanzamos al aire. and we threw it in the air, up in the air. And quickly it started, Desapareció. it Maravilloso. disappeared. It was wonderful. Ahora también te digo, But let me tell you, no he visto un pájaro más feo que un vencejo en el suelo. I haven't seen an uglier bird than this Así como bird on en the el aire floor. son preciosos, Beautiful in the en el air. suelo son más feos que los On the ratones. floor, they're very ugly. Un cristiano no debe tocar nunca el suelo. Christians should never touch the floor. Aunque gracias a Dios y por la Now, misericordia de thanks to the Dios, Lord, by His mercy, si yo un día Dios no lo quiera, toco el suelo, if I touch the floor, tendré a mi hermano que me lanzará. I will have a brother that will throw me up in the air again. ¡Arriba! Up. Vamos a ponernos. Let us stand up. Damos gracias a Dios.